Son las 10. Buenas noches a todos. Espero que estén teniendo una muy buena noche. Y les quería dar la bienvenida a otra charla del grupo de estudio de Palanchakia. Este es un grupo de estudio que nos encontramos aquí por internet de forma periódica para quizás transmitir algunas de las cosas que podemos transmitir de aquí en forma web. No obviamente las cuestiones más complejas que requieren estar uno al lado de otro, pero para toda nuestra yanga que está en todos lados poder de alguna forma conectarnos, ¿no? No, quizás no es muy ortodoxo, pero es aunque sea una conexión mínima hay entre todos. Y la charla de hoy, que es una charla que hace un tiempo que yo la vengo dando personalmente, pero que nunca la di hasta aquí, tiene que ver justamente con un tema que en muchos casos no se da, pero que es muy importante de dar, que es el tema de los fundamentos teóricos de la meditación Shamatha Vipassana. Para hacer esto voy a ser bastante más tradicional de lo que soy generalmente. Es una charla un poco más árida, si uno lo quiere ver así, porque es una charla bien clásica. Y voy a hacer básicamente énfasis en dos textos. El texto básico de meditación en todo el budismo tibetano es un texto que se llama el Bhavanakrama de Kamalashila. Kamalashila era uno de los primeros monjes mahayanas que llegó al Tíbet. Se estableció en Samye, fundado por su maestro Santakarayita. Y desde ahí estableció toda una gran... estableció como la norma, ¿no? El texto clásico de cómo hacer la meditación Shamatha Vipassana. Cuando yo digo Vipassana, uno lo puede entender por Vipassana. Vipassana es en sánscrito, Vipassana es en... perdón, Vipassana es en sánscrito, Vipassana es en Pali, que es el lenguaje del primer del budismo, el canon Theravada estrictamente, ¿no? Estas dos meditaciones, las dos meditaciones que vamos a hablar hoy, son básicamente las dos patas del budismo. Con una meditación que es el shamatha o shine en, en tibetano, podemos estabilizar, controlar y de cierta forma calmar nuestra mente. Mientras que con la otra, con Latong, como se dice vipassana en tibetano, podemos conseguir la sabiduría necesaria para poder iluminarnos. Ambas dos son siempre una unión y ambas dos están en cualquier estilo de budismo. Nosotros podemos hacer el Theravada, donde Shamatha y Vipassana se llaman directamente así, o algunas formas del Mahayana. Y otras formas del Mahayana especialmente aparecen, pero están menos limitadas por su nombre. Por ejemplo, en el Zen hay un momento en que se junta el Shamatha y el Vipassana. Dentro por ejemplo, del tantrismo, hay toda una serie de prácticas que están relacionadas con Shamatha y toda una serie de prácticas que están relacionadas con Vipassana. Ambas son necesarias para poder iluminarse. Les pido, ahora que veo que están llegando varios y están usando el social stream, cualquier duda que tengan, cualquier consulta que pueden hacerlo consultando el social stream que se encuentra a la derecha de su pantalla, donde dice chat. Yo generalmente respondo las preguntas al final, porque estamos haciendo meditaciones. Hoy como es un texto y es un poquito más clásico, un poquito y no va a haber meditación, sino que es una charla más teórica, no hay problema en responderlas en el momento. Entonces, lo que les decía, voy a usar dos textos. El texto base es el Bhavanakrama de Kamalashila, del cual todos los tibetanos han generado sus aplicaciones de Shamatha Vipassana. Hay obviamente otros textos, pero es el más importante, por lo cual lo tenemos que ver. Pero es tan complejo y tiene una base filosófica un poco diferente de lo que después terminó imponiéndose en el Tíbet. Tíbet, la base filosófica más famosa es la Madhyamaka de Nagarjuna. Y el Bhavanakrama hace una síntesis que se llama Yogacara Madhyamaka, que a mí personalmente me encanta, porque me encanta la Yogacara, es la postura filosófica a la que yo principalmente escribo, pero tiene algunas diferencias y sobre todo es un texto muy técnico, es extremadamente técnico. Entonces, para hacer un poquito más ameno la situación y que aparte nos entre, ¿no? en el rato que tenemos de la charla, voy a estar basándome en la presentación en un resumen de ese texto, de la aplicación que hace ese texto, que lo hizo un gran maestro de nuestra escuela, Daesung Rinpoche,
que es una persona que murió hace unos pocos años. Lamentablemente yo no tuve el placer de conocerlo, pero todo el mundo me dice que era increíble. Y escribió varios textos muy claros. El libro base de nuestra escuela está escrito por él. Es una presentación del Lamdré, de la parte exotérica del Lamdré, que se llama Los tres niveles de percepción espiritual. Este es un texto menor que hemos traducido, menor no en el sentido que es menos importante, menor en el sentido que es más pequeño, ¿no? Los tres niveles son 500 páginas, este son más o menos 20 páginas, 25 páginas, pero también muy técnico que se llama Una lámpara para el camino de la iluminación. Mi presentación va a estar basada en esa presentación de Shun Rinpoche, que a su vez está basada en el Krama de Kamalayila. Lo que yo voy a hacer es, voy a explicar la forma de rápidamente todas las diferentes secciones de Shun Rinpoche, y luego voy a comentar dónde el Krama en alguna forma disiente o complementa ese texto. Lo último antes de empezar, van a encontrar que hay mucho más énfasis en Shamatha que en Vipassana. Esto es porque como cualquier escuela tántrica, la importancia y la estabilidad mental, sobre todo en la parte ritual, es muy grande. No es que Vipassana no exista, sino que tanto Shamatha como Vipassana se ven subsumidas dentro de las dos etapas tántricas. Esto es normal para una escuela Mahayana. Y por otro lado, Shamatha, si bien no nos da la iluminación solamente, Shamatha es lo que de vuelta nos permite concentrar la mente, sí nos da las bases para avanzar mucho más rápidamente con Vipassana, con lo cual va a encontrar una mucho mayor descripción y ahora voy a explicar por qué. Permiso que tengo acá mis textos. Así, no, yo tiendo a citar de memoria, pero como este texto es muy largo, prefiero citar directamente. Como les decía, Daishonin Rinpoche empieza su texto explicando que hay tres grandes caminos para practicar Shamatha y Vipassana. Él dice, se puede practicar Shamatha y luego Vipassana. Se puede practicar Vipassana y luego Shamatha, y se pueden practicar las dos al mismo tiempo. Obviamente es mucho más difícil, como son dos técnicas que son casi opuestas cuando uno las practica. El camino más difícil, más rápido también, pero más difícil, es practicar Shamatha y Vipassana al mismo tiempo. Luego está la segunda opción que vimos, que es la de practicar Vipassana y luego Shamatha. Eso ahora se está estilando, hay un curso muy interesante del señor Goenka que enseña justamente esto, en el cual uno mediante el análisis de los fenómenos mentales llega a una concentración. Lo que sucede es que eso requiere más práctica y requiere una guía bastante clara para poder llegar a las diferentes absorciones, ¿no?, que habla de Shamatha. Con lo cual, lo que aconseja Daishonin Rinpoche, aparte pensemos está dentro de un contexto Mahayana, es primero practicar siempre Shamatha y luego, en base al Shamatha, poder utilizar el Vipassana. Lo que dice lo más difícil es Shamatha, con lo cual si sacamos lo más difícil al principio, nos va a dar la estabilidad para que avancemos mucho más rápido con el Vipassana. Entonces, ¿cuáles son lo que él llama los prerequisitos? Hay 5 prerequisitos. Y van a ver que esto tiene mucho de listado porque es una tradición oral que solamente hace poco tiempo se ha puesto por escrito, con lo cual son listas y listas y listas y listas. El primer requisito es estar en un lugar conductivo para la meditación cuando uno quiere aprender a hacer shamatha. Esto implica que tiene que ser un lugar más o menos tranquilo, alejado un poco del ruido y de las preocupaciones, ¿no? Esto es por la causa por la que yo creo es importante hacer, sobre todo cuando uno empieza varios retiros, de forma que uno pueda concentrarse en la práctica sin estar pensando en todas las distracciones extras, ¿no? Luego está la importancia de cuando uno está ahí tener pocas necesidades, no, o en algún punto restringir, ¿no?, las necesidades. No estar pendiente de internet, no estar pendiente de problemas laborales, y reducir el mínimo posible todo lo que uno tenga que hacer que no sea estar en paz, porque justamente lo que estamos intentando hacer con esta meditación es pacificar la mente. Luego, uno tiene que intentar estar mentalmente satisfecho con lo que uno tiene en ese momento. Esto es muy común que cuando uno hace un retiro, uno a veces, sobre todo al principio, ¿no?, uno quiere en algún punto este, exagerar, o no necesariamente exagerar porque uno quiere exagerar, sino que uno exagera a sí mismo el celo y la complejidad por ejemplo, el celo en la comida. Entonces uno asume que tiene que ser un retiro, su primer retiro, y aparte tiene que ser totalmente ascético y comer menos.
Lo importante es que uno esté satisfecho para no estar todo el tiempo pensando en otra cosa o qué es lo que uno va a hacer cuando va a salir del retiro. Por lo tanto, mejor a veces comer bien o comer algo que nos agrade y dejar de preocuparnos con la comida que estar preocupándonos en ello. Si nos pasamos todo el retiro pensando en comida o en algo que vamos a hacer cuando salgamos, realmente no aprovechamos el retiro más que para sufrir, ¿no? Luego, lo otro que pide es, perdón, el cuarto de los requisitos es dejar los múltiples proyectos diarios, esto es dejar nuestro día a día y asociado a ese mantener una disciplina pura, ¿no? Nosotros en lo posible tenemos las 5 faltas de los laicos, intentando cumplir, o sea, no tomar alcohol, no matar, no robar, no mentir y no tener relaciones sexuales que estén fuera de los votos que hemos tomado. Esto es decir, estamos casados con nuestra pareja. Aconseja, generalmente el Banacráneo aconseja en este caso directamente cuando uno se dedica a esto no tenerlas, no tener ningún tipo de contacto sexual. Obviamente para los monjes no lo pueden tener nunca. Pero en un principio se aconseja mantener una disciplina más o menos tranquila, ¿no? Que nos permita ceñirnos a la práctica. Y lo más importante quizás, dejar de lado todos los pensamientos conceptuales de aversión, de apego, de deseo, todo lo que haga que intentemos buscar otra cosa o que nos vayamos de la práctica. Entonces, vamos, una vez que uno se pone a practicar, uno se siente a practicar yamata según las instrucciones que haya recibido de su maestro, surgen lo que se llaman las 5 fallas principales. De vuelta, números, ¿no? Entonces, cada una de esas fallas principales son situaciones que nos van a pasar, que nos van a correr del emplazamiento correcto de la mente. Vamos por la primera, pereza. La pereza es una... eh, uno se imagina que todos los tibetanos o todos los hindúes o todos los budistas, cuando empieza de alguna forma han conquistado, ¿no? La pereza que todos sentimos cuando tenemos que poner a meditar, cuando hace frío y de repente tenemos que levantarnos a hacer la práctica. Pero leyendo los manuales nos damos cuenta que todos lo pasamos, que no es una cuestión puramente nuestra. La pereza es tan importante que tiene 4 antídotos, ¿no? Perdón, 4 antídotos. El resto tiene un antídoto solo. Entonces, ¿qué pasa cuando sentimos pereza? ¿Qué pasa cuando no tenemos ganas de meditar? Especialmente es común cuando uno empieza a hacer un retiro. Si uno hace un retiro corto no es tan importante, pero cuando uno hace un retiro largo, llega un momento en el medio en que uno quiere hacer cualquier otra cosa que menos meditar, ¿no? Y uno dice, no, tengo ganas, yo voy a seguir meditando. ¿Cuáles son los 4? En primero, tenemos que intentar cultivar celo en busca, o sea, celo no en el sentido de enojo, sino celo en el sentido de estar seguro, en el sentido de buscarlo con pasión, el samadhi o la absorción meditativa. Tenemos que intentar nosotros tener una cierta inercia que nos permita eh, imponernos simplemente por el deseo que tenemos casi en buscar el samadhi. Lo segundo, lo cual es importante, es hacer un hábito de buscar un samadhi, esto es meditar. Es mucho más difícil. Los hábitos en nuestra vida nos condicionan de forma constante. De la misma forma que es mucho más difícil romper un hábito cuando uno tiene establecido, muchas veces, aunque realmente no tengamos ganas, el mismo hábito nos empuja a hacer lo que tenemos, a hacer algo. Si nosotros establecemos previamente un hábito de meditar, una vez que estemos allí vamos a meditar, aunque realmente no tengamos ganas. El tercero, que es muy importante, es una vez que empezamos a tener algún tipo de práctica de samadhi, que vemos que realmente meditar nos hace bien, es muy importante recordar y traer a la mente lo que hemos ganado desde que empezamos a meditar, ¿no? Ver las ventajas, recordar cómo éramos antes, ver qué nos pasaba. Es muy, muy importante esto porque es una forma mucho más rápida de cortar con la pereza. Es decir, bueno, si yo no medito me va a pasar esto. Y el cuarto, que es el último antídoto que uno consigue cuando ya ha tenido una cierta práctica, es que notamos que hay una flexibilidad mental, que nosotros podemos estar con pereza y sin embargo hacer las cuestiones, y que ya aunque sintamos resistencia, no vamos a estar sufriendo el mismo desgaste, ¿no? O si estamos con pereza, estamos cansados, pero igual lo hacemos. Hay una cierta flexibilidad que nos permite no es que no nos permite ser perezosos, no es que nunca vamos a ser más perezosos, sino que ya no importa tanto. Luego viene la segunda de las fallas, que es olvidarnos las instrucciones.
¿no? Esto parece que es imposible, pero muchas veces pasa. Por eso hay mucha gente que toma y toma y toma instrucciones, lo cual está muy bien. Esto ahora por ahí es más fácil, que tenemos tantos libros y que tenemos tantas formas de recordarlas, pero siempre está bueno que cuando simplemente uno toma unas instrucciones de meditación particulares, la lleve de alguna forma a la conciencia, por ahí una vez por día, pero mantenerlas en el continuo mental de uno para no olvidarlas, ¿no? Entonces lo que se aconseja es por lo menos una vez por día, previamente la sesión, sentar y decir, bueno, yo tengo que meditar así, voy a usar esta imagen, tengo que intentar mantener este estado, hacer un pequeño chequeo mental. Luego, si uno se olvida y se encuentra en un estado en el cual sigue meditando pero no se acuerda bien o no puede fijar bien el concepto de qué es lo que tiene que meditar, en ese momento aplicamos el antídoto. Luego viene la clase más importante, la clase más común de los problemas de Shamatha. Shamatha, como habíamos dicho, es el emplazamiento mental en la tranquilidad. Lo que va a pasar es que una vez que uno puede emplazar un poco la mente, va a tener dos opciones. O va a tener mucho movimiento de la mente, que es el movimiento que va surgiendo y es cada vez más complejo, o va a tener un torpor, se va a volver pesada la mente, uno va a tener ganas de dormirse, que va a generar sueño. Lo primero que tenemos que poder darnos cuenta es en qué estado nuestra mente está. Tomemos tres estados. Estado uno es el estado en que está el estado en que está con torpor, es un estado pesado, un estado previo al sueño. El estado 2 es un estado balanceado, que es lo que estamos buscando. Y el estado 3 es un estado agitado, que es cuando tenemos muchos pensamientos y nos queremos mover y levantarnos del sillón o del zafo de meditación. Lo que tenemos que, lo primero que tenemos que hacer frente a cualquiera de estos estados es em, poder, poder darnos cuenta cuál es, ¿no? Y la primera forma que tenemos que hacer es controlar constantemente nuestra mente. Tenemos que, aparte de nosotros concentrados en algo, tenemos que estar conscientes de la calidad de nuestra mente, de la calidad de la meditación. No simplemente un permanecer concentrados, sino que al mismo tiempo tenemos que, yo siempre digo, es como chequear una vez cada tanto, ¿no? Tenemos que ver si nos estamos moviendo mucho, nos estamos moviendo poco. Mi mente está muy cansada, mi mente está muy agitada. Hay varios remedios que se aconsejan para esto. Generalmente los más simples son, después van a ver que es tensar y soltar la mente. Hay veces que por ahí no estamos demasiado tensos en algo, concentrados demasiado fuerte y eso nos genera movimiento mental, entonces nos relajamos. Pero hay veces que no logramos cortar la tensión el torpor que venimos trayendo previamente. Si nosotros vemos que este torpor, si tenemos mucho torpor siempre, se aconseja meditar sin haber comido, previo a la comida, y vestido de forma ligera. Y si tenemos mucha agitación, se aconseja al revés, haber comido una buena comida y estar un poco más abrigado, ¿no? La idea es balancearlo. Después, esa es la forma más gruesa, la forma menos sutil y más física de manejar la tensión o el torpor. Después podemos ver que la mente se puede ajustar, la podemos llevar hacia un punto enganchado con más fuerza y al mismo tiempo la podemos retrotraer, que eso va a ser nuestra práctica principal, ¿no? En el tema de Shamatha. La, la cuarta falta que tenemos es darnos cuenta que tenemos torpor o darnos cuenta que tenemos agitación mental, pero pese a saberlo no aplicar los antídotos. Está relacionado con la quinta y última falta, que es darnos cuenta y sobreaplicar los antídotos. Recordemos lo que decíamos de tres estados. Estado de torpor, por un lado, estado de agitación mental todo el otro, y en el medio el estado de balanceo. Si nosotros estamos en estado de torpor y no aplicamos el antídoto y dejamos de a poquito que siga estando en torpor, ahí estamos entrando en la cuarta falta. Pero nos puede pasar que al ver que estamos en torpor, mejoremos la postura, nos concentremos más y generemos tanto ruido mental que pasemos el estado balanceado de largo y caigamos en este otro. Como todo, tenemos que intentar ser ecuánimes y ser tranquilos. Esto es más importante al principio, aprender a mover la mente lentamente y con sutileza que esforzarnos. Igual nos va a pasar y en realidad cuarta y quinta falta podríamos entenderla que depende también de, de el antídoto general que es la conciencia de nuestra mente. Si nosotros por aplicar un remedio nos vamos mucho al otro extremo, tenemos que tener la conciencia y relajar un poco nuestra aplicación.
todo Yamata va a ser un balanceo entre concentrarse demasiado, relajar demasiado y mantenerse en ese estado de balance. Entonces, las 6 formas, lo que llaman los 6 poderes, las 6 formas más simples, los 6 conjuntos de cosas que podemos aplicar para ayudar en esto, son el estudio. Es muy importante, aunque parezca a veces que no tiene que ver con la meditación, leer estos textos, pues son textos que en muchos casos tienen respuestas para problemas muy comunes. Y a veces podemos pasarnos meses o estudio o escuchar a un maestro, ¿no? Obviamente. Podemos pasarnos meses buscando respuestas o en un estado en que estemos yendo y viniendo cuando alguien nos dice algo o leemos algo que nos hace clic. La contemplación, obviamente, de estos textos. La base de todo es la conciencia del estado mental. Sin esto no estamos en ningún lado. Luego tenemos que darnos cuenta, aparte del estado mental en que estamos, tenemos que tener una idea básica de las variaciones que podemos tener. Esto es interesante. La conciencia, uno asume que hay una conciencia sola que se mantiene en un solo nivel. Pero si uno empieza a tener conciencia, que es justamente el punto anterior, empieza a hacer esto. Va a ver que la conciencia baja a veces, de repente sube o baja y sube o baja y sube. Tenemos que tener conciencia de cuando estamos muy agitados, cuando estamos casi dormidos, y las pequeñas variaciones que tenemos para poder ir de a poquito modificándola e intentar llegar a un equilibrio perfecto. Por otro lado, tenemos que tener mucha perseverancia, este es el quinto de las 6 poderes, y la perseverancia lo que nos va a dar es la familiarización. Esto parece extraño, pero el equilibrio, el lugar en que uno está equilibrado, es algo que uno aprende a reconocer y aprende, como todo, con la práctica, a establecerse. Entonces, esto que al principio parece un equilibrio casi perfecto de malabarismo, como un buen malabarista, después ya es simplemente recordar y ponerse en eso, ¿no? Cuando el momento que uno llega al estado que está familiarizado, está básicamente ya teniendo un gran logro de Yamata. Y entonces, acaba de venir lo que se llama los 4 estados y los 9 métodos. Hay 4 grandes estados que vamos a pasar y hay 9 métodos que podemos aplicar entre ellos. Entonces yo voy a decir estado, métodos, 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 estado, métodos, métodos, métodos. De vuelta, sé que es una presentación un poco seca, pero es la presentación más tradicional. Como siempre, generalmente hago un pequeño resumen de esto, y voy a algunos puntos. Hoy quería dar en base a los textos como está escrito, ¿no? Primer estado es la concentración con tensión. ¿Esto qué es? Estar concentrado, estar en un punto enfocado, balanceado en el objeto de meditación. Recordemos, puede ser un objeto interno como la respiración, un objeto externo como una imagen. Y los 2 métodos son recordar las instrucciones. Yo tengo que estar pensando, tengo que concentrarme acá, no tengo que estar pensando, uy, estoy pensando que no tengo que estar pensando y volver a concentrarme. Y emplazar o llevar la mente constantemente. Ahí es, por ejemplo, estoy mirando una imagen del Buda, de repente empecé a pensar en otra cosa. Bueno, me fui, bueno, la vuelta, la vuelvo a poner. Recuerdo las instrucciones, tenía que hacer esto, bueno, la vuelvo a poner la mente. Me desconcentré, lo perdí. O no, tengo que volver a hacerlo de vuelta. Por eso se llama concentración con tensión. El segundo método se va a llamar concentración interrumpida. ¿Por qué? Porque vamos a estar concentrándonos de a momentos. Va a haber momentos en que todo va a hacer un pequeño clic y vamos a estar concentrados sin tanto esfuerzo y después vamos a perder y vamos a tener que volver a tomar, ¿no? Es el segundo de los estados. Y los métodos son encontrar el estado en que uno lo genera, tiene que estar haciéndolo constantemente. A veces es como si ya hubiéramos podido empezar a hacer algo de malabarismo, tuviéramos un trompo que se mueve así, lo estamos pudiendo ver un poquito, y se va a caer y de repente lo volvemos. Ya no dejamos como el anterior que se caiga y lo volvemos a poner, sino que estamos repitiendo el emplazamiento. Entonces, luego, una vez que ya vimos que nuestro trompo está girando así, la metáfora del trompo, un punto aparte, me enseñó un gran amigo, el lama Rinchen Gelsen, un gran lama, que es un gran maestro en tradición. Él me decía siempre usar la metáfora del trompo. Yo, después, como tonto, lo intenté hacer haciendo un trompo, pero se me cae en todo lado con la mano, es más fácil. Entonces, ya veíamos que el trompo, cuando estaba así, lo podíamos volver a afianzar un poco. Luego, el cuarto de los métodos es tener conciencia en el momento que empieza a perder el equilibrio perfecto. Y ahí ya ni siquiera esperar a que el momento sea grande, sino hacerlo cada vez más corto, el momento en que tenemos que reemplazarla.
Luego, cuando ya podemos distinguir los pequeños cambios de la mente, tenemos que intentar mantener el estado que estamos generando todo el tiempo posible. Y una vez que estamos ahí, lo que tenemos que estar es alerta, ya ni siquiera a los cambios grandes, sino a todo lo que nos mueva la mente en algún sentido. Si vemos que la mente empieza a lentamente a moverse, tenemos que disciplinarla de vuelta y mantenerla alerta. Y una vez que logramos hacer eso, vamos a pacificar, por lo menos de forma interrumpida, la mente totalmente. Esto es, no vamos a tener pensamientos conceptuales que nos saquen del foco del objeto. Entonces ahí vamos al tercer estado, que es la concentración ininterrumpida. En este caso, imagínense cuando la pudimos establecer ahí por un tiempo, mediante la perseverancia y mediante aplicar todos los métodos anteriores, tenemos que intentar mantener la mente en este estado sin movernos. Obviamente nos va a pasar que al principio se va a empezar a mover así, y tenemos que intentar frenarla acá, si no va a empezar a ser así, como un trompo, y eventualmente se va a caer. Siempre tenemos que intentar que no se caiga, sino mantenerla concentrada. Y tenemos que habituarnos a que la mente repose en ese estado. Después de un largo tiempo de esto, vamos a llegar al momento de concentración sin esfuerzo. Simplemente nos vamos a sentar en la postura de meditación y la mente se va a quedar concentrada en un solo punto, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y esto nos da lo que se llaman, ya estamos terminando estas listas, las 5 experiencias. Al principio, la primera experiencia es que la mente pasa de pensamiento en pensamiento como una cascada que cae, con un montón de gotas que caen constantemente en diferentes direcciones. Esta es la primera experiencia que tenemos. Luego pedimos otra que es sigue funcionando la mente, pero está un poco más encauzada, y si se mueve rápidamente, podemos distinguir los límites y podemos distinguir cierta coherencia en la forma en que los pensamientos surgen. Este se llama el logro del torrente, es como si fuera un río rápido. Luego, cuando nos familiarizamos con la concentración, vamos a encontrar que la mente se sigue moviendo, pero ya podemos distinguir más claramente los movimientos, que sería la etapa en que en vez de moverse tanto se empieza a mover más sutilmente. Esta es la familiarización con los procesos mentales que surgen de los logros, surgen el logro del río tranquilo, como un arroyo más tranquilo. Luego, cuando podemos emplazar a la mente, quedarnos un tiempo largo en este emplazamiento, se llama la estabilidad del océano sin olas. Es como un océano con corrientes profundas, submarinas, que ya no se ven, pero por lo menos las olas están pacificadas. Y finalmente, cuando hasta pacificamos las corrientes más sutiles, las corrientes internas, y nos quedamos solamente concentrados, se dice que se consiguió la estabilidad y la consumación, que es la mente como una montaña. Ya ahí no hay movimiento. Estos son los 5 estados. Hasta acá vean la parte de Yamata, que verán que es una parte larga. Daishonin Rinpoche menciona y el Varnakrama muestran con bastante más detalle 4 técnicas alternativas para emplazar la mente, que básicamente es utilizar la devoción y el entusiasmo, hacer un esfuerzo heroico, es casi sentarse y quedarse hasta que pueda salir, ¿no? Tener una alerta constante y finalmente, cuando uno logró generar esa devoción y esa alerta constante, relajarse un poco en la ecuanimidad. Este método yo creo que muy inteligentemente Daishonin Rinpoche no lo incluyó, porque es un método que depende un poco más del entorno cultural. Depende de un entorno en el cual la imagen del Buda tenga un valor emotivo y emocional más fuerte. Para nosotros occidentales, sobre todo al principio, la imagen del Buda es más una cuestión simbólica de la meditación, o es más una cuestión exótica, podemos decir, que realmente un foco de devoción. La gente que es muy devota en Argentina, por ejemplo, generalmente son devotos de santos católicos, ¿no? Entonces es muy difícil empezar con este tipo de emplazamiento. Sin embargo, existe, es una posibilidad, el Manakrama lo trata bastante. Y hay muchas técnicas, por ejemplo, la técnica de la escuela de tierra pura, la técnica de Jodo Jinju, por ejemplo, en Japón, que utilizan este foco de devoción y esfuerzo heroico para establecer un yamata. Recordemos que yamata no tiene que ser una imagen, puede ser un sonido, puede ser un mantra. Es el foco a un objeto, nada más. Por eso la gente de la tierra pura, por ejemplo, se pasa noches enteras diciendo Namo Minabutsu, y ese foco de devoción gigantesco, y la emoción y la emotividad y el esfuerzo que le ponen genera la misma concentración en un punto que la forma un poco más escolástica, ¿no? O yoga que estamos usando nosotros. Pero esto es lo que tiene que ver con Shamatha. Ahora,
Vamos a pasar a Vipassana. Vipassana básicamente es la meditación opuesta a Shamatha. Con Shamatha nos concentramos claramente y fijamos la mente y la dominamos. Ahora lo que vamos a intentar hacer es observar los procesos mentales. Entonces, Vipassana tiene básicamente eh, varios puntos, ¿no? Básicamente hay cuatro, no sé por qué cuando digo cuatro puntos para allá me sale cinco. Hay cuatro niveles de práctica de Vipassana, ¿no? El primer nivel de ellos es la meditación en la vacuidad de la personalidad individual. Esto básicamente se hace meditando en la vacuidad, ¿no? En la falta, recordemos que cuando hacemos vacuidad estamos diciendo la falta de la existencia inherente, o de una forma un poco más occidental, la falta de existencia por sí mismo de un objeto, ya que todo objeto existe interrelacionalmente. En este caso, especialmente en la presentación del Kamalashila, se entiende que la vacuidad es la interrelación de todo, que es la presentación de Garjuna, una presentación un poco más estricta del Prasangika, que asume, como plantea Tsongkhapa, un grado de existencia reificable. En este caso, o eh, hay una existencia vacua en el sentido que es interrelacional, o hay una existencia errónea, mejor dicho, convencional, que surge por un concepto erróneo de la naturaleza de las cosas. Entonces, en este caso, cuando uno tiene que intentar meditar aplicando vacuidad, va a intentar comprender que no hay nada esencialmente eso, que no hay nada que exista por sí mismo en lo que uno medita. Lo primero que uno va a hacer va a meditar sobre las etiquetas conceptuales, los nombres, por ejemplo, ¿no? Mi nombre, como mi nombre puede ser cambiado, puede tener varios nombres, y de alguna forma todos queremos que apunten hacia lo mismo, ¿no? La segunda meditación que hay que hacer es la meditación en la vacuidad del cuerpo. Una vez que uno ha investigado los nombres, las etiquetas conceptuales, uno empieza a investigar el cuerpo. Esta es la forma de vipassana que quizás es más conocida en Occidente y tiene que ver con tener conciencia de todo el cuerpo, también tener conciencia de cómo, por ejemplo, si yo llamo a todo esto Federico, pues yo me saco un pelo, ¿no? Ya me están quedando pocos, este, ha perdido algo de lo que era Federico y sin embargo, yo llamo a Federico también a mi pelo. Entonces, mediante ese razonamiento y varios sistemas más, uno empieza a investigar cómo el yo que nosotros percibimos como existente no se encuentra en el cuerpo, ni habíamos dicho en los nombres o etiquetas. Y finalmente, el tercer tipo de técnica ese que plantea el Pavanakrame, que plantea la lámpara, es investigar lo mismo en los procesos mentales. Vamos a encontrar de que en realidad todas las experiencias mentales, todos los procesos mentales tampoco tienen un foco que sea definido y único. Estos tres meditaciones se entienden, que obviamente son más largas, tienen toda una serie de prácticas, se entienden como las meditaciones sobre la vacuidad individual. Una vez que uno está convencido de la vacuidad individual, esto recordemos que es igual al logro del Ravakayana, ¿no? La primera vuelta del Dharma, surge la meditación en la vacuidad de los fenómenos. Y esto es una extensión que hace el Mahayana del concepto de vacuidad, presente pero no tan desarrollado en el canon Pali, hacia todo el resto de los fenómenos que nos rodean. Entonces, lo primero que vamos a hacer es meditar sobre la vacuidad de esas apariencias externas. De la misma forma que nos dimos cuenta que en realidad las, eh, en las partes, en los procesos internos, no había nada que fuera algo único que existía por sí mismo, nos podemos meditar y darnos cuenta que en realidad en los procesos externos tampoco existe. Cuando yo hablo de una mesa, por ejemplo, en realidad no podría decir que es una mesa, pero es una parte. Cuando yo hablo de una estanca, como la imagen que tengo atrás, uno puede tenerla como un objeto, pero en realidad no hay nada en la estanca que sea intrínsecamente la estanca. Es una colección de pigmentos y de tela, ¿no? O lo mismo una lámpara, o una pared, o básicamente es lo que nosotros consideremos. Todo es reductiblemente la vacuidad hasta un punto en el cual no encontremos nada que exista por sí mismo. Luego tenemos la segunda meditación, es meditar en la apariencia onírica de las experiencias que nosotros vivimos. No oníricas en el sentido que son un sueño, recordemos que es una confusión común pensar que la realidad es un sueño, y el budismo lo que plantea es que es como un sueño, ¿cuál un sueño? En el sentido de que en realidad todo tipo de significación y todo tipo
de generación de objetos y separaciones está generado básicamente por nuestra mente. Cuando yo voy por la calle, mi mente hace un determinado valor a caminar por la calle cerca de mi casa que probablemente la mente de un escarabajo, por ejemplo, no asignaría. Entonces, en ese punto, nosotros tenemos que poder entender que en realidad toda una serie de cuestiones que uno acepta o que uno asume como existentes, el barrio, la nacionalidad, toda una serie de cosas que uno imputa, realmente no son nada más que una emanación de la mente. Y en la tercera de estas meditaciones, que es una meditación muy interesante, uno empieza a investigar ya no tanto los procesos de la mente como experiencias reales, sino el proceso en que cada pensamiento surge. Entonces uno empieza a fijarse cómo surgen los pensamientos basados en las basanas y sigue aplicando el concepto de vacuidad y sigue haciendo la reducción que uno va generando hasta que se da cuenta y empieza a meditar en que la mente es vacua, inevitablemente, es vacua en su naturaleza, no hay nada, esto ya lo habíamos visto en la tercera meditación de la personalidad individual, pero lo interesante es que es vacua, pero tiene cierta luminosidad. Nosotros podemos distinguir los pensamientos como una luz, como una especie de surgimiento, ¿no? de energía que surge en la mente y toma determinadas formas, formas mentales que captamos. Entonces, lo que nosotros hacemos, empezamos a meditar sobre ese mismo proceso y esa misma luz clara que surge en la mente, ¿no? Y entonces, la unión de la naturaleza de la mente, en este caso, es la unión de la vacuidad, donde en la mente no hay nada que sea fijo, nada que sea único, nada que sea inamovible, con esta luminosidad que le da todas las formas, ¿no? Que es una cuestión muy poética y muy linda. Es luz que no tiene una forma de por sí, sino que el juego de la luz constante, y estamos hablando de luz como una metáfora, obviamente, ¿no? Es lo que ese proceso mental. De vuelta, hay una cuestión que es importante de las metáforas de luz. No es que es una metáfora de luz versus la oscuridad, sino que todo es luz. Aún los pensamientos más negativos tienen como naturaleza, su naturaleza básica es vacua y luminosa, ¿no? Luego venía el tercer de las cuatro meditaciones de Vipassana, que es la meditación en la vacuidad, que es la esencia de la compasión. Porque hay un problema que es claro y grave en el budismo que ha pasado y por lo cual se dice que se ha dado el tercer giro de rueda del Dharma, que es una vez que uno llega a esta comprensión de la vacuidad, hasta que uno estabiliza 100% según la Yaki y se vuelve un Buda, y esta es una gran discusión teórica, y ahora no viene el caso. De cualquier forma, uno tiene que seguir practicando y tiene que intentar seguir con pasión para poder conectarse con los otros seres. Mientras que uno está meditando que todo karma y toda actitud que uno genere es básicamente vacua y luminosa, ¿no? Entonces, como el hecho de poder abrirse, el hecho de tener la interconexión, ¿no? Es una forma correcta de entender la vacuidad. Recordemos que es un texto de Yogacara Madhyamaka. Estamos hablando de que la vacuidad es la interconexión entre todos los seres, la interrelación. Por lo tanto, en realidad todo el sufrimiento del otro es el mío, pero es muy difícil a veces mantener esta actitud cuando uno, por otro lado, está pudiendo desconectar en cierta forma ciertas angustias que uno tiene mediante la meditación. Por eso, recordemos que estos son pequeños antídotos. Uno no se ilumina, cuando se ilumina no practica vipassana, sino que uno practica vipassana para iluminarse. Entonces, lo que se hace es, primero se medita en el sufrimiento vacuo de todos los seres, que los seres sufren, pese a que la naturaleza del sufrimiento sea vacuo, pero sufren igual, como yo sufro, ¿no? Y como todos los seres que hemos tenido contacto sufren, por más que ese sufrimiento no tenga una raíz única y existente por sí misma, se sufre igual, con lo cual, por más que yo pueda comprender eso, por más que yo pueda experimentar la felicidad que trae la unión de la vacuidad y la luminosidad de la mente, para poder realmente liberarme, yo, uno de los restos, ¿no? de puntos de vista mío, y realmente puedo ser un Buda, necesito intentar generar constantemente esta apertura hacia los otros, por la comprensión clara de que la apertura hacia los otros, la compasión hacia los otros, es la mejor forma de entender la vacuidad. Y una vez que empiezo a meditar en eso, paso a la segunda práctica de este nivel, que es la meditación, que todos los fenómenos tienen una apariencia mágica. El texto dice es como las ilusiones que hace un mago, ¿no?
cuando yo voy a ver un ilusionista, agarra y saca conejos de la galera. Entonces, así como yo sé que el conejo que saca la galera no lo saca realmente de galera, pero de alguna forma lo aplaudo y me genera esa sensación pequeña de asombro, uno tiene que entender que los fenómenos, por más que sean vacuos, generan una reacción, pero son nada más que trucos, son como, tienen el mismo valor o tienen el mismo peso que los trucos de un mago, las ilusiones de un mago. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que no es que no existan, que es un error que a veces surge de la lectura para la ilusión, sino que existen como ilusiones, no existen como los trucos de un mago. ¿Existen en realidad? ¿Saca el mago en realidad con juega de galera? No, pero sin embargo nos divierte. De la misma forma, el mundo no existe por sí mismo, o todo el cosmos no existe por sí mismo, sino que existe de forma interrelacional, pero sin embargo nos atrapamos y sufrimos y nos pasa todo. Entonces, la unión de esas dos, la meditación en la compasión y la meditación en la apariencia ilusoria de todos los fenómenos, es lo que se llama la esencia de la vacuidad y la compasión. Y finalmente, lo que se hace el último de las cuatro prácticas, que es la integración de shamatha, que veníamos practicando antes, y vipassana. ¿Y esto qué es? Es el poder llevar la mente a un... Porque recordemos que vipassana esto practicamos de forma más o menos constante, en tanto y en cuanto podamos frenar la mente con shamatha. Por eso nosotros habíamos dicho primero shamatha, luego vipassana. Si nosotros tenemos demasiados pensamientos al mismo tiempo, realmente nos va a costar practicar Vipassana correctamente. Una vez que hayamos tenido el Vipassana, va a pasar que vamos a tener pocos pensamientos por Shamatha. Shamatha va a hacer que la mayor parte de los pensamientos se quieten. Y luego aquellos que surjan con Vipassana van a poder ser entendidos como una muestra de la naturaleza vacua y luminosa de la mente. Por lo tanto, en el momento que hemos pacificado nuestra mente y todo lo que surge en ella, todo lo que percibe, es automáticamente tratado como vipassana, se conoce como el logro de unión de Shamatha y Vipassana, que es un logro importantísimo y el camino para los Bhumis del Bodhisattva. Con lo cual, con esto, una vez que uno ha empezado, puede empezar haciendo Shamatha y terminar haciendo Vipassana en un solo programa, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Esta es la presentación del texto de Teshung Rinpoche, una lámpara para el camino de iluminación. ¿Qué es lo que cambia en el Vanakrama? Bueno, hay muchas más técnicas, es un texto mucho más largo. La presentación es un poquito menos mayamaka, es más focalizada en unos tipos de visualizaciones y se hace mucho más énfasis en todo lo que es la base filosófica. El texto de Deshung Rinpoche es un texto, es un manual de práctica directamente, ¿no? Después, la explicación filosófica de todo lo que sería la meditación más analítica que uno hace, está bastante más largo y con términos más yogacharas en el Vanakrama, pero las etapas y las bases son básicamente las mismas. Como le decía, cambian por ejemplo el tema de entusiasmo, cambian algunas de las listas, pero básicamente el camino es ese. Con lo cual, acá ha sido una... He hecho rápidamente, en el tiempo que estamos pensando, un montón de puntos. Con lo cual, les quería pedir, si tienen alguna duda de estos textos, tienen alguna pregunta de todas las etapas que fuimos pasando, por favor, háganlas ahora por el tema del social stream. Mientras tanto, mientras ustedes piensan y escriben algo si tienen alguna duda, yo tengo, por suerte, porque todo esto obviamente es un choclo, ¿no? Para recordar y este, para poder llegar a conocer al mismo tiempo. A ver, no, este, les voy a pasar acá una dirección donde ustedes tienen la... Ahí tienen hice un mapa mental que es básicamente un esquema con cada uno de los puntos de la charla. Aquellos que lo están viendo y que no están ahora, que están viendo grabada y que no lo están viendo ahora en vivo, pueden entrar directamente al Buda en la Yerba, el blog mío, budaenlayerba.tumblr.com, donde tienen el mismo mind map. Entonces, está bien, Paulín, no, Paulín, ¿cómo no sabes a qué escuchar? ¿Qué le iba a decir?
Bueno, gente, no sé si alguien tiene alguna duda en serio, a diferencia de la de Pablo. A ver, no hay dudas a la una, no hay dudas al 2, no hay dudas al 3. Mentira. Bueno, gente, entonces espero que les haya gustado. Yo sé que esta ha sido un poquito más, la presentación un poco más seca, quizás de la que uno está acostumbrado. Pero también es bueno una vez cada tanto hacer una presentación un poco más académica y un poquito más tradicional, ¿no? Uno, aunque no, aunque al principio parezca quizás complejo de memorizar todo esto, mediante el mind map, uno que genera un parásito en la memoria en base a esto, y la repetición sobre todo de los estados, después se hace más fácil de entender porque este esquema ha sobrevivido tanto tiempo. Piensen que es el mismo esquema que se usaba en la India para algo que en realidad se comparte, el shamatha sobre todo, se comparte por todas las tradiciones. Vipassana quizás hay algunos similares en otras tradiciones como el taoísmo, pero tradición meditativa que haya va a haber un shamatha, va a haber un giro en el sufismo, va a haber una meditación en el va a haber una meditación similar de la concentración de la respiración en el yoga, en el taoísmo y un montón de cuestiones, ¿no? O sea, y todas los sistemas meditativos básicamente tienen eso. Es el dhyana de Patanjali, ¿no? Es exactamente esto. Con lo cual, uno diría, ¿por qué habiendo tantas posibilidades, este esquema, que parece tan árido, ha sobrevivido? Uno cuando practica este esquema y cuando eh, ordena su práctica en base a esto, se da cuenta, porque realmente es recontra comprensivo e incluye básicamente una guía para todos los diferentes niveles que uno puede pasar hasta llegar al logro de Yamate Vipassana, ¿no? Así que bueno, si no hay ninguna otra duda, gente, les agradezco mucho, Sarvo Mangalam, por haber venido. Y bueno, nos veremos en la próxima. Hasta luego y buenas noches.